¿Se ve? ¿Alguien? Sí, ¿Se ve? sí, Sí. profe. Lo voy a Sí. agrandar un poquito más para que puedan tener mejor visibilidad, ¿ya? Voy a leer todo para que les vaya quedando claro. Como ustedes pueden ver, esta pauta es para los dos paralelos, el mismo tipo de evaluación. Dice, el presente documento describe los criterios de evaluación para la presentación de las exposiciones de los textos pertenecientes al handbook de lectura de la unidad 1 propuesta en el programa de asignatura. Su objetivo es socializar los aprendizajes respecto de los planteamientos expuestos por los autores y propiciar la transposición didáctica. Aquí voy al primer punto. ¿Qué es transposición didáctica? ¿Alguien sabe? Esto tienen que haberlo visto con la Ale, yo creo. Con la Ale y con la Gise, por lo menos. O con la Andrea también. Em, Transposición didáctica es pasar desde el contenido, más desde la ciencia pura, ¿Ya? al contenido que se va a enseñar a los niños, al que ellos van a dominar. Perfecto. ¿Ya? La transposición didáctica es donde el profe se juega todo este componente aplicado y justamente moviliza actividades, pero no consiste solo en hacer actividades, también consiste en tomar decisiones. Por ejemplo, cuando yo decido que tengo, por ejemplo, una unidad con tantos contenidos, voy a poner el ejemplo de esta asignatura. Tengo que ver homonimia y adentro tengo que ver sinonimia y antonimia. Y resulta que la teoría me dice que hay 5 tipos de sinónimos distintos. Porque la sinonimia en estricto rigor no es que yo reemplace una palabra por la otra, también hay sinonimias que son graduales. Entonces, van a haber palabras que en su componente principal se acercan, pero no son iguales. Entonces, yo tengo que tomar la decisión. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuál es mi público? ¿Cuántos saben de antes? ¿Qué textos les voy a ocupar para verlo? Entonces yo podría decir, ¿saben qué? De los 5 tipos de sinonimia solamente voy a pasar 2, porque es más atingente por el tiempo y lo voy a hacer, por ejemplo, con sinonimia asociado a la leyenda. Entonces tengo que ir a buscar una leyenda. A lo mejor, como estamos en Valparaíso, voy a ir a buscar a lo mejor una leyenda local, La Llorona, por decirte algo. Y de ahí yo digo, ya, ¿qué voy a hacer con este texto? Voy a hacer actividades pareadas, voy a poner a lo mejor un contenido para que los chicos hagan el cruce de sinónimo con significado, voy a hacer que en el texto marquen las palabras que se parecen, voy a hacer que trabajen con el diccionario, y ahora, como está súper de moda, voy a ocupar algún recurso interactivo, ¿ya? Que de ahí les voy a mostrar alguno. Eso es la transposición didáctica. No es solo que yo haga actividades, sino que tiene que ver con que yo tome decisiones para hacer esas actividades. ¿Cuánto me voy a demorar? El tiempo. Yo incluso podría pensar en que voy a hacer una transposición didáctica graduada y que voy a partir con, por ejemplo, con actividades más simples y llevarlo a actividades más complejas en una misma guía didáctica. No estoy hablando en un lapso de tiempo de una semana, estoy hablando que a lo mejor en media hora movilizo actividades que son de carácter más mnemotécnico, a lo mejor de memoria, que relacione, por ejemplo, el color con la palabra, a actividades que sean de comprensión lectora y de escritura. En el siguiente texto reescriba las palabras cambiándole el sentido y vea si el texto, por ejemplo, tiene el mismo significado. Si ustedes se dan cuenta, la última actividad que les acabo de decir implica que los estudiantes vean si yo pongo un antónimo, ¿me cambia o no me cambia el significado? Uno puede decir, es absurdo, si lo cambia. Ya, entonces tengo que modificar toda la oración. Vaya y modifique la oración. ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ruta de trabajo. Dice, para elaborar exposiciones unidad 1. Vamos a ir a la ruta, ¿ya? Aquí primer rectángulo. Revisa el texto o los textos asignados, identificando las ideas centrales y los conceptos que sintetizan la propuesta del autor. Usar PPT u otro soporte como apoyo para la presentación. Yo les decía en la hora pasada que la mayoría de los textos, la mayoría, porque no siempre encontramos recursos en textos que sean aplicados, ¿ya? Pero la mayoría de los textos van a ir en pareja, es decir, un texto que moviliza un enfoque didáctico y un texto que te sugiere actividades didácticas, ¿ya?
En vocabulario están casi todos cruzados. En gramática me está costando encontrar textos que sean más aplicados. Así que algunos se podrían replicar, ¿ya? En el sentido de la actividad. ¿Qué significa esto? Cuando yo tomo el texto, voy a poner acá un ejemplo. Vamos acá, al texto de Mott. ¿Se ve? Lo primero que yo hago, ¿cierto? Es que este autor, Kasma Mott, que es de Malasia, ¿ya? Él tiene una propuesta para la enseñanza del léxico, ¿ya? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la propuesta de Mott para la enseñanza del léxico? Hay autores que proponen una enseñanza del léxico contextual, es decir, siempre anclada en la comprensión lectora y en un género en particular. En cambio, hay otros autores que proponen una enseñanza descontextualizada, es decir, yo les paso las palabras sueltas a los estudiantes y después hago que ellos construyan los textos. Uno podría decir, ¿cuál camino es el mejor? Yo podría tener mi preferencia, que no porque sea mi preferencia quiere decir que sea la única o que sea la más adecuada. Entonces, yo empiezo a tomar postura, ¿ya? No se trata solo de movilizar, de replicar o de repetir lo que el autor dice. A mí me gustaría que ustedes tomaran una postura un poco más crítica. Por ejemplo, uno podría decir que el autor Mott propone que la enseñanza, por ejemplo, sea una enseñanza de carácter contextualizado. Sin embargo, yo podría pensar, yo podría pensar que a lo mejor esta enseñanza contextualizada puede ser más compleja a más corta edad. Es decir, yo podría decir que un niño que está recién accediendo a la lectura y a la escritura, a lo mejor le puede resultar más simple trabajar con palabras sueltas. En cambio, un niño que está en sexto o séptimo o octavo o enseñanza media, yo lo desafío cognitivamente cuando yo le contextualizo el léxico. Ahí yo tomé una postura, es mi postura. No se trata solo de seguir la postura del autor. Entonces, si vamos acá, lo primero que tienen que hacer es justamente identificar ideas centrales y aquellos conceptos que plantean una postura del autor. ¿Se entiende? Chicos. Profe, con su ejemplo creo que me perdí un poco. Dice que en caso de ser niños más pequeños, partiríamos con palabras más descontextualizadas. Sí, pero ese es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. ¿Cómo? Porque yo viéndolo igual un poco desde más de lo cercano a los niños, quizás podría ser que los primeros años sería mejor que esté contextualizado, ya que le darían uso a las palabras que estén aprendiendo quizás. Me parece perfecto. Eso es lo que quiero. Para allá iba el ejemplo, ¿ya? Con el ejemplo no quise decir que eso es lo que yo creo, estaba poniendo un ejemplo. Entonces, ustedes pueden tomar postura. Por ejemplo, acá Michael tomó la postura, él me dice, profe, yo no comparto su posición o no comparto la posición del autor, porque yo creo lo mismo que me dijo él. Yo le puedo decir, perfecto, comparto tu opinión o no la comparto porque yo creo que a lo mejor podían primero uno podría movilizar una cantidad de palabras y después hacerlas contextualizadas, etc. Pero la idea es que cuando ustedes acceden a este texto, primero tienen que pensar que voy a apropiarme del texto, voy a hacer que el texto sea mío, voy a aprender de la lectura, ¿ya? Y cuando yo movilizo un aprendizaje a partir de la lectura, voy marcando las cosas, voy poniendo ideas, incluso puedo conectarlo con autores que yo ya he leído antes. Puedo poner ejemplos con lecturas de otras asignaturas, ¿ya? Entonces, aquí se empieza a generar una suerte de construcción del conocimiento. Entonces, aquí tenemos este texto de Mott, ¿ya? Fíjense, ahí dice el enfoque creativo de vocabulario. O sea, aquí él ya tiene quizá un enfoque distinto. Él no está hablando exclusivamente del enfoque contextual. Y si yo empiezo a mirar el texto así como a grandes rasgos, digo, aquí habla de creatividad. Entonces, por lo tanto, puede estar asociado a la motivación, puede estar asociado a la lectura de textos literarios. ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Qué es lo que dice Solé? O lo que dice, no, me estoy anticipando. Estoy mirando algunas palabras, todavía no estoy leyendo nada. Estoy haciendo un escaneo del texto. Y después sigo. Para los profesores es fácil pedir a sus estudiantes que sean creativos, pero es mucho más difícil realizarlo si no les dirigen adecuadamente. Aquí me está diciendo que la creatividad no fluye espontáneamente. O sea, si yo quiero trabajar
un enfoque creativo de vocabulario, tengo que planificarlo igual. No pongo a los niños a hablar de la inmortalidad del cangrejo o les pongo una música y que ellos se conecten espiritualmente con la música y hablen. No es eso, ¿ya? Entonces, yo empiezo, ¿cierto?, a mirar el texto y aquí empieza la utilización de asociogramas, ¿ya? Y ahí él propone una actividad con una técnica y te dice qué es lo que es. Las vacaciones, el sol, que estos son como campos semánticos, que también le llaman asociograma, ¿ya? Y ahí sigo leyendo y me va entregando más información y lo va haciendo con otros tipos de palabras, con adjetivos, ¿ya? Y después habla de la escritura creativa y también plantea, y esto conectado con el acceso o la adquisición léxica de carácter creativo. Y aquí fíjense que es un poco lo que le decía yo, aquí estamos viendo poesía, ¿ya? Generalmente los textos creativos y la escritura creativa se asocia a géneros literarios más abiertos, un cuento, un poema, un cómics, una novela, un cuento corto, un haiku, etcétera, ¿ya? El componente lúdico, y ahí yo voy mirando, ¿cierto? Aquí hay otra actividad, el juego, entonces digo, ah, este gallo está hablando del juego. Entonces el juego, que es un componente de gamificación, ¿cierto? ¿Han escuchado la palabra gamificación, chicos? Sí, profe. Ya. La gamificación tiene que ver justamente con el construir espacios lúdicos adentro del aula, que pueden ser espacios lúdicos de carácter físico, juegos, o también de carácter cognitivo o interactivo, ¿ya? Los españoles tienen unas páginas maravillosas de gamificación, googleenlas, son preciosas. Y ahí, etcétera, y ahí dice el enfoque léxico, y aquí habla de la comprensión auditiva, etcétera. Entonces, el primer escaneo, fíjense, es del enfoque del autor, en este caso de Mott, ¿ya? Entonces, yo ya hice esto. Explique brevemente sobre cómo se relaciona el tema de vocabulario asignado con la teoría. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Ya? ¿Qué son las BBCC? ¿Nadie sabe? La bibliografía. Las bases curriculares. ¿Ya? En este segundo punto, yo podría, lo conecto, por ejemplo, a ver, se ve lo que estoy haciendo, ¿cierto? Chiquillo. Sí, profe. Voy a ir acá. Aquí que tengo el cronograma, ¿cierto? ¿Qué tengo aquí en el contenido, en esta columna? Tengo homófono, homógrafo y parónimos. Tengo sinonimia y antonimia. Tengo refranes y dichos. Tengo lenguaje figurado. Tengo familias de palabras y campos semánticos y sería. Entonces, yo podría conectar el contenido del texto de Mott con cualquiera de estos contenidos que están en las bases curriculares. ¿Se entiende? Chiquillo. Profe, entonces usted nos daría los dos textos que tendríamos que leer y nosotros los asociamos al contenido. ¿Eso es lo que quiso decir? Claro, claro. ¿Ya? Cuando digo asociarlo al contenido, les voy a dar el siguiente ejemplo. Déjenme terminar con el recorrido. Dice, ¿cómo se trabajaría en la sala de clases? Y aquí ustedes tienen que escoger un género, que son los que están, por ejemplo, acá, en el, ¿cómo se llama? Los que están en el programa. Acá. Voy a seguir abriendo cosas. Si voy a la primera unidad, siguen mirando, ¿cierto? Yo digo, la primera unidad, que es vocabulario, tengo cuento, leyenda, mito, fábula y poemas, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Ya? Primero voy a ver el contenido de la base curricular. Esto quiere decir, voy a tomar la decisión. Con esto que me dice Mott, ¿qué podría haber? Homonimia, sinonimia, polisemia, refranes, metáfora, lenguaje figurado. ¿Qué podría haber? Me tinca, a lo mejor me tinca ver sinónimo, me tinca ver metáfora, lenguaje figurado. Ya. ¿Dónde voy a ver el lenguaje figurado? Fácil, lo voy a ver en un poema. Entonces voy y escojo un poema. Y ahí tengo el recorrido hasta aquí. Y de ahí voy a ir a seleccionar un recurso interactivo de Internet para poder ver el contenido, ¿cierto?,
de ese contenido y también para poder ver un ejercicio asociado a ese contenido. ¿Ya? Fíjense acá. Uy. Denme un segundo, voy a dejar de compartir, ¿ya? Que quiero buscar algo. Chiquillos, ¿hasta aquí se entiende lo que les estoy diciendo? Más o menos, profe. Ya. Les voy a Te mostrar. va acomodando la idea principal, porque lo que yo entendí es que en la exposición tenemos que elegir un texto, el cual usted nos va a facilitar, y Sí. revisarlo e identificar como las ideas principales que tiene el autor, y hasta ahí quedé. Sí, espérame. Profe, yo con respecto al primer punto, eso que acaba de explicar mi Ujú. compañera, hay que tomar una mirada, como usted decía, crítica con respecto al texto en ese punto, después de explicar como la visión del autor o nada que ver. Sí, ¿Sí? tal cual. Sí, Ah, ya, entonces se explica sí. ahí, lo Miren, del autor y después la crítica, así como lo que nosotros pensamos con respecto. así es. Lo que pasa es que ando buscando algo para poder mostrárselo. Trabajar de manera remota solía verse así, hasta que mi equipo y yo descubrimos Monday.com. Ya. Es que lo que yo quiero es que... ¿Se ve? No, no se ve. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe, sí se escucha. Lo que yo quiero es que traten de descomplicarse y no complicarse. Por eso les voy a explicar así hasta con manzana, ¿ya? Me toca exponer a mí, me toca exponer a Mott y me toca exponer los dos textos que yo les mostré recién, que era por ejemplo, acá, era Mott y Pérez. El texto de Mott, que se lo mostré recién, era teórico. Y este sujeto, este autor, presentaba una perspectiva o un enfoque didáctico para enseñar vocabulario. Eso. El texto de Pérez lo que tiene son puros ejercicios. Aquí vienen los ejemplos, las familias de palabra, construcción de sustantivos, familias léxicas, sinónimos, cómo se corrige, etc. Entonces, lo que yo tengo acá son propuestas para construir recursos o actividades didácticas, que es distinto. ¿Se entiende? Chiquillo. Sí. Ya. Sí. Perfecto. Me devuelvo. Entonces, los voy a marear con tanta cosa, pero necesito... Entonces, si yo voy acá, ya tengo mi texto, ¿cierto? Tengo mi texto. Seleccioné de los contenidos de la unidad un fenómeno. Sinonimia, antonimia, polisemia, refrán, lenguaje figurado. Usted lo selecciona, ¿ya? Y además seleccioné el género. Voy a ver la sinonimia en un cuento, voy a ver la sinonimia en un poema, voy a ver la polisemia a lo mejor en una leyenda, voy a ver la polisemia, etc. Usted escoge. Esto es bien abierto, ¿ya? Y a continuación de eso, yo digo, voy a buscar un recurso didáctico en Internet para trabajar vocabulario. Y aquí viene lo interesante porque yo podría buscar un recurso que ya existe, como por ejemplo este, que quiero que lo miren. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. ¿Y se escucha también? Sí. Sí.
parar, ¿ya? A esto me refiero, chicos. Entonces, cuando yo voy acá, yo puedo pensar, selecciono recursos en internet para trabajar el aspecto vocabulario. Yo puedo seleccionar un video que ya existe con el contenido, como el que les acabo de mostrar. También puedo seleccionar un video de página, de ejercicio, de aplicación, ¿ya? Eso, pero... Este sería mi recurso, profe. ¿Ah? Este sería el recurso. Ese sería el de acá, el que está acá arribita. Seleccione un recurso. Tú vas a ir a buscar un recurso que ya existe. Puede ser una cápsula de video, puede ser un ¿Y podemos cuento, hacer el recurso nosotros, profe? y aquí viene lo otro. Y abajo tú tienes que construir un recurso. Haces las dos cosas. Buscas uno y construyes el otro. Esto es para que ustedes puedan navegar un poco por la red, porque hay muchísima información, chiquillos. De repente los profes se están agobiando mucho haciendo materiales, y hay materiales muy buenos. Yo les voy a mostrar también ahora otras páginas, ¿ya? Y dice, envíe su presentación y enlace al recurso al Drive que se le indicará. Ya, eso por último, esto que es lo último, podría ser que me la manden ese día para poder proyectarla y que la tengamos todos en los computadores en caso de que alguien no se pueda conectar o se le caiga el sistema. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Voy a volver a hacer la síntesis del recorrido. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es, la profe me asigna el texto, los dos textos, el texto teórico y el texto aplicado. A continuación, yo voy a seleccionar de las bases curriculares, que son las que están planteadas en esta unidad, un contenido, cualquiera que sea, ¿ya? Sino de vocabulario, por supuesto. Punto número 4, voy a seleccionar un género, y ahí yo también podría mirar las bases curriculares. A lo mejor ustedes quieren hacer un trabajo de vocabulario con otro género que no está puesto en el programa. A lo mejor quieren hacerlo con una receta porque les resulta más fácil. Busquen la receta, ¿ya? Y de ahí, una vez que pasa esto, de ahí ustedes van a ir a navegar por la red a buscar un recurso que ya existe. Ese recurso puede ser una cápsula como las que yo les mostré, donde te entreguen el contenido conceptual. La cápsula que yo les mostré es conceptual. Le están diciendo qué es la homonimia y que hay dos tipos, homógrafo y homófono, etc. ¿Ya? Y a continuación, ahora, si ustedes quieren, también podrían hacer un PPT animado, ¿ya? Pero así como con Genial, vayan ocupando cosas que a lo mejor antes no se atrevían a hacerlo o no tenían la necesidad de hacerlo. Y de ahí dice, presenta un recurso propio. Aquí es donde usted crea algo. Y en ese recurso propio tiene que ir el vocabulario asignado, por ejemplo, sinonimia en cuento. Y esa es su presentación. O sea, eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y a continuación, veamos los criterios. Dice, participante, las exposiciones serán individuales, en pareja o en tríos. Depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿ya? Contenidos. Los contenidos de cada exposición estarán relacionados con los textos del handbook de la unidad. La distribución de los textos será dada por la profesora. Exposición. La exposición en sí misma será de manera oral, utilizando un registro de lengua formal durante el tiempo asignado. Para cada exposición se utilizará no más de 25 minutos, más o menos 25 minutos, ¿ya? Recursos de la exposición. Se contempla que usted tenga un PPT que acompañe la exposición oral, selección de recursos provenientes de la búsqueda de Internet y la elaboración de un recurso propio. Usted puede alojar todo esto en un PPT y le ponen los links. Entonces, cuando va hablando, lo va linkeando, ¿ya? Y los tiempos de exposición. La distribución del tiempo se plantea en base a la plantilla de la exposición. Ver PPT. Hay un PPT. 20 minutos para explicación de ideas relevantes del texto. O sea, yo podría en 8 minutos abordar los conceptos más importantes del texto. Después, explicación de cómo se trabajará en el aula. ¿Qué vamos a hacer con este texto, este género, con este contenido, según la perspectiva del autor? Por ejemplo, Mott me dice que el trabajo con el vocabulario tiene que tener un enfoque creativo, un enfoque léxico creativo. Entonces, para eso, yo voy a trabajar con un poema y voy a hacer que los chicos me creen un poema. Y voy a ver adentro de ese poema el fenómeno de hiperonimia, que es cuando tenemos un gran texto, por ejemplo, los vegetales es un hiperónimo porque adentro está
no sé, el apio, la espinaca, etc. Entonces voy a hacer que el chico trabaje un poema con hiperonimia. Entonces voy a hacer que vaya desglosando. Es un ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí ustedes me explican, lo mismo que les expliqué yo, lo explican ahí. ¿Ya? Y después nos muestran el recurso seleccionado, 4 minutos, como el que yo les mostré recién. Y después Profe, nos muestran el recurso que ustedes construyeron. ¿Sí? tengo una pregunta. Es que ahí dice solo bases curriculares, entonces ¿no está referido a un curso específico? No. Puede ser desde segundo a octavo básico. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Que eso se lo voy a, no sé si alcanza a mostrárselo, pero por último se los muestro mañana si no alcanzo ahora. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Y de ahí está la escala de evaluación, el discurso oral, el dominio del tema, cómo usted hace la transposición didáctica al momento de seleccionar el texto, de explicar la conexión entre ellos y las bases curriculares, el recurso que seleccionaron, el recurso que elaboraron y la presentación. ¿Ya? Voy a dejar de voy a compartir para mostrarles otra cosa. ¿Me están viendo, cierto? ¿Sí? ¿Chicos? Profe, ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Entendió todo? Sí, Sí, ¿Se entendió bien o más o menos? bien. Ya, se entendió bien, profe, pero aún así tengo una pequeña inquietud. dale. Es el recurso que nosotros tenemos que ver, porque a veces me ha pasado que en internet busco y están buenos, pero tampoco son los más apropiados. Lo Así que que, pasa, sí, mira, es que también eso puede ser súper positivo. Apliquémoslo y conversamos en la mañana. Yo podría encontrar un recurso que me parece bueno, pero no excelente. Lo tomo y lo digo. Digo, este recurso para trabajar sinónimo es bueno porque es motivante, porque tiene interactividad, pero este recurso a lo mejor le falta tener mayor dominio disciplinar, porque no presenta todos los contenidos que son necesarios para que el estudiante lo lea. Entonces ahí ustedes están asumiendo una postura crítica, porque también es importante, chiquillos, que no todo lo que está en Internet es bueno, y eso hay que saber tomar las decisiones, sobre todo ahora. No porque un recurso sea bonito, sea gratis, va a estar bueno. Yo me he encontrado buscando para las clases de ustedes y para las clases del semestre pasado con recursos súper entretenidos, con un montón de innovación, con materiales, con colores, con música, y el contenido es nada, o sea, no me sirve para mí para explicar lo que yo necesito. Entonces, igual pueden tener esa postura, pueden encontrar un recurso que es estupendo, es bacán, y lo presentan y lo dicen. Pero también pueden encontrar un recurso que no es tan bueno. No estoy diciendo que busquen recursos malos, no es eso. Tienen que hacer el mejor esfuerzo por buscar buenos recursos y ahí va a estar la capacidad de discriminar que ustedes ya tienen. Ustedes ya llevan, ¿cuánto? 1 año y medio, ¿cierto? De formación, ya tienen un ojo un poquito crítico, ya, sobre todo con los profes que han ido pasando, que son bien agujones. Entonces, ahí ustedes pueden hincar el diente y decir, esto no me parece. Entonces, yo creo que la apuesta está en buscar buenos recursos, que ojalá los encuentren, que todos sean excelentes, pero si ustedes encuentran uno que no es tan bueno, lo ponen y lo dicen. Y el recurso que ustedes crean va a venir a suplir esa falencia. Miren, les quiero mostrar una página que no sé si la conocen. ¿Se ve? Chicos, Sí, profe. sí, ¿conocen esta sí, página? profe. Wall. No. Ya. Esta página es para crear actividades, no es como el Genially, que uno arma PPTs, tampoco es como, aquí tengo un montón de páginas que se las voy a colgar. Ya está el Screencast, el Meti, el Sway, el Padlet, etcétera. El Loom, que es otra para crear video. Miren, voy a ir acá, crear actividad. Yo estoy en la versión gratuita, no estoy con ninguna versión premium, ¿ya? Miren, esta página es para crear juegos. Tienen todas esas alternativas. Tienen emparejar, aplasta un topo, encuentra el partido, búsqueda de palabra, deshacer, palabra faltante, prueba de fuego, cartas aleatorias. Tienen distintas plantillas para crear distintos juegos.
Hay una que me gusta, que es esta, la de aplastar un topo. Entonces, uno la va creando. Por ejemplo, es que quiero buscarla. Espérate. Esto es ¿cuál? Miren, aquí está. Por ejemplo, esta es con matemática. ¿Se ve? Sí. Así queda después que ustedes la crean. Aquí hay que ir haciendo cosas. Dice, bueno, está en inglés. Y ahí uno va avanzando. Esa es la idea, ¿ya? Esto es lo que tiene esta que puse yo aquí, que era la de aplasta un topo, después te queda así. Entonces tú completas acá, vas completando, golpea lunares, correcto, el incorrecto, y lo vas haciendo, ¿ya? Y después el producto final es ese, ¿ya? ¿No la conocían? No, yo por lo menos no. Entonces, la idea es esto. Entonces, ustedes pueden buscar un recurso, como el que yo les mostré recién, de la homonimia. Ese es un video, una cápsula, y esa cápsula dura 3 minutos, y ustedes la presentan. Y a continuación, ustedes presentan su recurso creado, que puede ser también una cápsula de video, un Genially, un Loom, un Screencast, o puede ser un juego con este WordWall, un Kahoot también, un Socrative. Hay muchos recursos. Yo se los voy a pegar de ahí en el chat para que vayan husmeando. ¿Sí? Esto es cosa de irse metiendo, ir jugando un poco con los tiempos. Eso es. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya, ¿qué les pareció la actividad? La pauta de exposición. Ya, pues disparen. Ya, pues. Profe, hay algo igual que me hace un poco de ruido. Dime. Es el tema de... es que vengo así como con Oliver y el contexto, y hay que agregarle el contexto. Entonces, o no entendí bien la primera parte, o no sé dónde agregarle ese contexto, como para que el niño sea... para que el aprendizaje provenga del niño. Cuando tú escoges el género. Cuando tú escoges el género, por ejemplo, yo voy a hacer que los chiquillos trabajen lenguaje figurado en un poema. Entonces, el contexto de aprendizaje, tú lo puedes proyectar. Ya, estas no son actividades que van a aplicar, pero sí les va a ir quedando el material listo para poder aplicarlo. Ustedes tienen el próximo semestre de práctica intermedia. Pueden quedar con las guías listas, con las páginas interactivas listas, llegar y aplicarlas. Entonces, también la idea es que este espacio sea un espacio donde ustedes puedan y se den el tiempo, aunque sea un poquito forzado, porque va a ser evaluado, para ir construyendo sus propios recursos. Entonces, cuando tú hablas de este contexto de aprendizaje, tú estás pensando un poco en la metodología de proyecto que propone Oliver, ¿cierto? Justamente, y como vimos eso mucho en LITE 2, en que el contexto no debe ser forzado, y aquí estoy viendo que el contexto igual lo voy a tener que forzar un poco, ¿o no? Pero cuando tú entiendes, ¿qué entiendes por forzado? ¿Es Pamela tu nombre, Pame? Sí, es Pamela. Es que dice Pam, por eso. Pamela, ¿qué entiendes o qué te hace ruido de forzado? A ver, explícame un poquito. Como traer, que el profesor traiga el tema a la clase, no que provenga del niño, sino que el profesor quizás mostrarle al niño a la clase y llevarlo. No que provenga de un juego que a ellos les interese, sino como que meter al niño en ese contexto. Eso me refiero con... Sí, tienes razón. Lo que pasa es que acá este curso es de didáctica del manejo de la lengua, ¿ya? Tú igual podrías trabajarlo con metodología de proyecto, no hay ningún problema. Tú podrías andamiarlo con algo un poco más grande. Podrías decir, por ejemplo, que vamos a trabajar, no sé, la unidad de reciclaje, y adentro del reciclaje
vamos a ver, no sé, instrucciones para reciclar, y adentro de eso vamos a trabajar los verbos en infinitivo y vamos a ver el texto instructivo, y lo podéis conectar perfectamente, Pamela. No son contrapuestos. Pero como esto está situado y en un contexto como este donde no tenemos que trabajar, donde no vamos a trabajar con niños necesariamente, en el fondo el foco está puesto en la creación de material. Ya, ok, me queda mucho más claro. ¿Sí? Si tú quieres, lo puedes hacer situado, pero no tenemos forma de saber qué quiere hacer el niño, porque aquí no hay niños, ¿ya? Lo que hay es un profe un profe que tiene una tarea de aprendizaje asociada a un contenido y una habilidad. Y tú vas a movilizar eso en recursos interactivos, con gamificación de aula. No necesariamente lo que el profe propone es malo porque venga de arriba, ¿ya? Puede ser tan bonito y tan motivante como que los niños como emerja de los niños. Yo creo que esta visión no es una visión que te discrimine una perspectiva de la otra. Yo creo que uno las puede ir trabajando de forma intercambiables. Tú puedes hacer adentro una unidad, una metodología de proyectos de lectura y de escritura, pero adentro, por ejemplo, tú vas a crear las rúbricas para evaluar, no las crean los niños. Se las puedes pasar a ellos para que ellos le retroalimentan y te sugieran cosas, pero finalmente tú levantáis los criterios. Entonces es como el proceso es interactivo y es recursivo, va y viene, ¿ya? Pero ese es el foco. ¿Sí? Ya, ok. ¿Te contesto? ¿Te queda claro? Sí, sí me queda claro, y sobre todo porque igual es súper difícil ver el contexto que es salir de los niños. O sea, yo igual tengo 3 niños, pero ¿De para qué edad mí son tus niños? son 13 años, 9 años y 11 años. Ya. Sí, igual puedo sacar muchas ideas de ellos. Podéis sacar hartas ideas con ellos. Porque lo que te estoy dando yo solamente, Pamela, son los textos. Es el autor y la actividad. Lo otro, todo lo escoges tú. Entonces tú perfectamente podrías a lo mejor hacer alguna actividad en función de tus hijos, por ejemplo, o de sus hermanos. Por eso es súper abierto, ¿ya? Queda como bien abierta la decisión de qué y cómo lo van a hacer. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias, me quedó súper claro. Ya, qué bueno. ¿Alguna otra consulta? Chiquillo. Ya, entonces entiendo que se entendió lo que tienen que hacer para la presentación, ¿ya? Ahora, si quieren anotar al tiro con los textos, yo ya tengo una pareja anotada. ¿Quién más quiere? Si vamos a ver el texto de acá, vamos a ver... Ay, no estoy proyectando, ¿cierto? No. Voy a ir a buscar el cronograma. Si vemos el cronograma de trabajo, te lo voy a presentar ahora. Este es el cronograma. ¿Se ve? Entonces, si ustedes miran acá donde dice contenido de actividad, aquí están los autores que ustedes me decían, profe, pero están subidos uno detrás de otro. En el aula sí, pero acá están las parejas. Entonces, la próxima semana, que es 27, toca Estal y Morante a un grupo. Y también tocaría Hitch y Moreno. Perdón, Hitch y Moreno y Mod y Pérez. Esos tendrían que ir la próxima semana. Entonces yo ya tengo un grupo asignado. ¿Quién más se tira a la piscina la próxima semana? Profe, en el chat pusieron un trío. Profe, grabe la clase, ya. Luis, María Teresa y Luis. ¿Hay 2 Luis? ¿Sí? Ya, chiquillos, ¿quiénes son? Luis, ¿cuánto? Luis Alvarado. Ya, lo voy a anotar acá, ¿ya? Ya, profe. Denme un segundo. Ya, Luis Alvarado. María Ignacia Barrera y María Teresa Espinosa. María Ignacia Barrera.
y María Teresa Espinosa. Ya, a ustedes les voy a dejar el 02, que se los voy a mandar por correo también para que las tengan, ¿ya? ¿Quién va por el grupo 3 la semana subsiguiente? 3 y 4. Que el 3 y el 4 sería Morante y Estal y Pérez y San Juan. ¿Aquí hay o no? Catalina San Martín y Claudia Labra, 3 y 4. Ay, me perdí, espérense. Es que no estoy viendo el chat, espérenme. Ya, Luis, María Teresa y María Ignacia el texto 2. Y de ahí tengo a Anaís y Marcela. ¿Irían con el texto 3? ¿Sí? El 03. ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfecto. Entonces quedó anotada Anaí y Marcela con el texto 3. Y de ahí dice, profe, Catalina Palma y Teare Palma, que sería el texto 4. ¿Sí? Catalina. Sí, profe. Catalina Palma y Teare Palma, ¿estoy bien? ¿Es solamente coincidencia o son familiares? Somos familia. ¿En serio? ¿Qué son? No, mentira. No te rías, no te aproveches la circunstancia. Mira Era que una broma. Es solo coincidencia. Ya, Catalina sería el texto 04. Y me falta escribir el texto 5 y el texto 6. Profe, es que mis mensajes se están mandando tarde, creo. Antonella, Ashley, Camila Olivares y María Elena Stay. ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Les pongo texto 5? 5 o 6, no sé cuál. Ashley, Aravena. Profe. Sí. Que nos saltó. Ay, ¿dónde? Espérame. Debajo de Catalina Palma y Tiare Palma está Catalina San Martín. Espérate, ¿sabéis que los voy a sacar de acá porque me estoy demorando mucho? Y de ahí, Ashley. Quedarían ustedes con el texto 5. A ver. Sí, profe, con el 5. Y de ahí, Natalia Moreno y Noemí con el texto 6. Y ahí terminamos vocabulario. Voy a repetir para estar 100% segura, ¿ya? Entonces, Josefa Rivas y Javier Aranguis irían con el par número 1. Con el número 2 iría Luis Alvarado, María Ignacia Barrera y María Teresa Espinosa. ¿Sí? Chiquillo, alguien que me diga que sí. ¿Alguien del grupo? Sí. Ya, después iría, puede ser Anaís y Marcela, el texto 3. Sí. ¿Sí? Ya. De ahí me voy a Catalina y Teare Palma, el texto 4. Sí, profe. Ya. Catalina San Martín y Claudia Labra, el texto 5. Sí, profe. Y Natalia Moreno y Noemí Vargas, el texto 6. Y ahí Profe. Sí. Se saltó el grupo de Ashley Aravena, Camila Olivares y María Elena Stay. Que ya nos había nombrado, entonces me confundí. ¿No quieren quedar para la otra, para gramática? Sí, ya, bueno, sí. Ya. Sí, son las chiquillas que sí. Acuérdenme cuando repartan los textos de gramática que ustedes van primero, ¿ya? Ya. En todo caso, les voy escribiendo por grupo para que ustedes me vayan contestando por correo, entonces así nos ordenamos mejor, ¿ya? Bien, estamos entonces.
Para la gente que le toca la próxima semana, que es la Josefa Rive, la Javiera Aranquis y el trío Luis Alvarado, María Ignacia Barrera y María Teresa Espinosa, si se quieren juntar conmigo el lunes o el martes, me avisan, ¿ya? Me escriben un correo y yo me hago un espacio para poder reunirme con ustedes un ratito, ¿ya? El martes en la mañana tengo más tiempo, que el martes de la tarde tengo reunión de Fondesit y termino como a las 5 y de ahí parto las clases del magíster a las 6:15. Entonces ahí como que tengo un pedacito, pero en la mañana podría hacer un ratito. ¿Sí? Chicas, chicos. Profe, yo tengo una duda. Josefa. ¿El texto, todos los textos están arriba en el aula? Sí, me falta subir el texto 5 y el texto 6, que lo voy a subir ahora. ¿Ya? Ya. Pero Ya. los primeros están en el aula. Mira, yo aquí tengo el aula abierta. ¿La ven? No, no la ven. No. ¿Profe? Aquí voy. Aquí voy. Espérame, que quiero mostrarles el aula. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí. Ya, el aula, no sé si ustedes habían visto esta organización, ¿ya? El aula tiene esta organización. Esta es la primera unidad. Está ahí la descripción de la unidad, que es la importancia de los rasgos léxicos. Está el cronograma, que está disponible para ustedes porque tenemos con la Carola días distintos. Está el handbook, ¿ya? Y ahí están los textos. Hirsch, Morante, Moreno, Pérez, San Juan y Estal. Entonces yo ahora a estos grupos se los voy a mandar por correo para que lo tengan además en sus correos, ¿ya? Ordenadito la pareja. ¿Sí? Ya. Y de ahí tenemos el protocolo que está subido. Aquí había un link para inscribirse, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se metían acá, seguramente ustedes tienen el link abierto, yo como tengo con editar, se pueden inscribir. Yo les recomiendo que igual se inscriban acá, con lo que quedamos de acuerdo ahora, para poder tener el registro, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo más ratito voy a subir el video que ya lo tiré al YouTube, el del anterior, y este también lo voy a subir de ahí, ¿ya? Para que vayan teniendo las cápsulas y las clases para la gente que no se pudo conectar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo, profe. ¿Sí? Después tocaría entonces ortografía. Después viene gramática. O sea, gramática. Claro, después viene gramática. Lo que pasa es que me está costando encontrar textos de estrategias gramáticas, entonces ahí me he demorado un poco más. Pero seguramente lo voy a tener de aquí a 1 o 2 semanas más y voy a subir al tiro el handbook de la otra unidad para que les vaya quedando todo ordenadito, ¿ya? Ya, ¿y eso va a anotar al tiro los grupos? Ahora al tiro no, porque quiero ver primero los textos. Entonces quiero dejar los textos porque trato de que siempre sea un texto más largo y uno más corto, cosa que en total los dos tengan 37 páginas, no más que eso, ¿ya? Entonces los textos de gramática lo podemos ver en otra clase, que podría ser la semana siguiente o la subsiguiente. Entonces, igual todavía nos queda tiempo porque con gramática partimos de vuelta del 18, entonces tenemos tiempo, ¿ya? Ya, gracias. Eso, chicos, no voy a pasar la materia ahora porque nos quedan 5 minutos y no voy a alcanzar a hacer nada, entonces prefiero mañana pasarles el PPT, igual la clase para la gente que no se pueda conectar mañana en la mañana, voy a hacer lo mismo, voy a grabar la clase y la voy a subir al aula a un canal de YouTube porque ahí se carga más rápido, o también la subo a un Drive y el Drive lo mando por correo electrónico, hago 2 caminos distintos para que tengan doble acceso, ¿ya? ¿Dudas, consulta? En realidad esta segunda clase fue como de organización de la exposición, pero era importante hacerlo porque, sobre todo para la gente que parte la próxima semana, y mostrarle esos recursos del WordWall. No sé si ustedes quieren que les suba un Word con distintas páginas con recursos. ¿Así como un listado? ¿Sí? Sí, igual estaría bueno como para tenerlo ahí. Ya, se los voy a subir ahora, al tiro, ¿ya?
Ya, profe, gracias. Bueno, tengo hartas páginas, pero si ustedes además tienen otras que yo no les ponga, me las comparten a mí porque estoy haciendo una especie de batería de recursos. Entonces, si yo no tengo algo, ustedes pues me lo pasan a mí y viceversa. Chiquillos, fue un placer la clase de hoy día, de verdad, estoy súper contenta, de hecho llegué súper hiperactiva al almuerzo. Espero que para ustedes también haya sido motivante la clase y me voy a quedar con las palabras de una de sus compañeras de que espero que estas clases con ustedes sea un espacio de acompañamiento, de contención, de honestidad y sobre todo de que lo pasemos bien aprendiendo juntos. Hay cosas que ustedes me van a enseñar y hay cosas que les voy a enseñar yo. Y mi idea es tratar de recuperar ese espacio de cariño sincero que tiene que haber siempre con un profe y sus estudiantes. Y me la voy a jugar, ¿ya? Así que ese es mi desafío y mi compromiso, ¿ya? Ya, chiquillos, descansen, no sé si tienen más clases en la tarde, yo ahora termino mis clases y de ahí me voy a reunión, así que eso, pues, vamos a tomar un café entre medio, ¿no? Ya, profe. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Completito. Chao, profe, que esté bien. Con desayuno mañana. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, gracias. Bien.